Esta noche, mientras te acomodas y te preparas para el descanso, estás a punto de embarcarte en un viaje diferente a cualquier otro. No a través de océanos o continentes, sino profundamente en la sabiduría de las antiguas enseñanzas budistas que han brindado paz a mentes perturbadas durante miles de años. Esto no es solo una lección para aprender, sino una experiencia para vivir. Mientras tu respiración se desacelera y tu cuerpo se relaja, permítete ser transportado a un lugar donde el tiempo se mueve de manera diferente, donde cada momento posee un significado profundo, donde cada experiencia, incluso las difíciles, conlleva un propósito. Libérate de las preocupaciones del día, suelta la tensión en tu cuerpo. Durante las próximas horas, descubrirás por qué el budismo enseña que todo, absolutamente todo, sucede por una razón. Bienvenido al canal Infinidad Zen. Tu viaje comienza ahora. Imagínate caminando por un sendero serpenteante que sube por las montañas. El aire se vuelve más puro a cada paso y el ruido del mundo moderno desaparece gradualmente, reemplazado por los suaves sonidos de la naturaleza. El susurro del viento a través de los pinos, el distante canto de los pájaros, el murmullo de un arroyo cercano. Te estás acercando a un monasterio budista tradicional, un lugar donde la sabiduría milenaria se conserva y practica a diario. A medida que te acercas a las puertas del monasterio, un joven monje aparece en el camino. Su nombre es Tenzin, y él será tu guía en este extraordinario viaje. Vistiendo túnicas color azafrán que brillan suavemente bajo la luz dorada del atardecer, te saluda con las palmas de las manos unidas frente al pecho. «Bienvenido, viajero», dice Tenzin con una voz tranquila y acogedora. «Veo que has venido en busca de comprensión». Este monasterio ha sido un faro de sabiduría durante más de 500 años. Aquí no solo escucharás sobre las enseñanzas del Buda, sino que las experimentarás en cada momento de tu estadía. Mientras caminan por las puertas de madera tallada, Tenzin explica. Quizás te preguntes por qué decimos que todo sucede por una razón. Esta no es una afirmación hecha a la ligera, ni es un intento de explicar lo inexplicable. Que es, de hecho, una observación profunda sobre la naturaleza de la realidad. Una comprensión que emerge cuando vemos claramente cómo todas las cosas están interconectadas. El patio del monasterio se extiende ante ustedes, sereno y ordenado. Monjes de varias edades se mueven silenciosamente, cada uno absorto en sus tareas. Algunos barren hojas caídas, otros cargan agua y algunos simplemente caminan en meditación. Hay una cualidad atemporal en este lugar, como si cada momento fuera simultáneamente común y sagrado. Observa cómo se mueve cada persona aquí, susurra Tenzin. Mira la atención plena en cada gesto. Esta es la primera enseñanza que quiero compartir contigo. La conciencia de que cada acción, por pequeña que sea, es parte de una red más grande de causa y efecto. Tenzin te guía hasta un jardín tranquilo donde un monje mayor llamado Lobsang está cuidando las plantas. Sus manos trabajan suavemente en la tierra, trasplantando plántulas jóvenes con infinito cuidado. «Maestro Lobsang», dice Tenzin respetuosamente, «nuestro visitante desea comprender por qué enseñamos que todo sucede por una razón». El monje mayor levanta la vista de las plantas y sonríe amablemente. «Ah, esa es una de las preguntas más importantes que alguien puede hacer», responde, limpiándose la tierra de las manos. «Ven, siéntate aquí en el jardín conmigo y déjame explicarte a través de algo que puedes ver y tocar». Se sientan en cojines dispuestos en círculo alrededor de un pequeño macizo. Lobsang toma una semilla en sus manos y te la muestra. «Esta pequeña semilla», comienza, «contiene el potencial para convertirse en un árbol magnífico. Pero esa transformación no ocurre por magia o por casualidad. Requiere condiciones específicas: suelo fértil, agua adecuada, luz solar, temperatura apropiada.
Sin esas condiciones, la semilla permanece solo una semilla. Con ellas, se convierte en algo mucho más grande de lo que sugieren sus orígenes. Planta la semilla cuidadosamente en la tierra preparada. Así como existen leyes físicas que gobiernan el crecimiento de las plantas, leyes que podemos observar y comprender, también existen leyes morales y espirituales que gobiernan la experiencia humana. A esto lo llamamos karma, pero no en el sentido popular de recompensa y castigo. Karma significa simplemente acción, y se refiere a la verdad fundamental de que toda acción produce resultados. Tenzin añade, es como esta semilla. Si plantas semillas de bondad, paciencia y compasión, eventualmente cosecharás frutos similares. Si plantas semillas de ira, codicia e ignorancia, los frutos serán correspondientes. Pero así como algunas plantas crecen rápidamente y otras tardan años en madurar, los resultados de nuestras acciones pueden manifestarse inmediatamente o mucho tiempo después. Lobsang se levanta y camina hacia un árbol frutal cercano. «Mira este árbol», dice, señalando sus ramas cargadas. No produjo estos frutos de la noche a la mañana. Se necesitaron años de crecimiento, estaciones de floración, polinización, cuidado constante. De la misma manera, las circunstancias de nuestras vidas son el resultado de incontables acciones, nuestras propias y de otros, acumuladas a lo largo del tiempo. Pero eso no significa que somos víctimas del destino, aclara rápidamente Tenzin. Comprender el karma nos empodera. Si sabemos que nuestras acciones tienen consecuencias, podemos elegir nuestras acciones con sabiduría. Podemos plantar semillas que producirán los frutos que queremos experimentar. La campana del monasterio resuena suavemente, marcando el comienzo de la noche. Tenzin te conduce por pasillos iluminados por farolillos de papel, donde la luz dorada baila en las paredes de madera pulida. Hoy observarás cómo vivimos aquí, explica. No se trata solo de meditación formal, aunque eso es importante. Se trata de traer conciencia plena a cada aspecto de la vida. Empecemos con nuestra cena. Entran en un gran salón donde decenas de monjes están sentados en filas ordenadas. El silencio es profundo pero no vacío. Está lleno de una cualidad de atención que casi puedes sentir. Cada persona está completamente presente, enfocada en el simple acto de comer. Tenzin susurra. Observa cómo cada uno sostiene su cuenco, cómo mastican lentamente, cómo expresan gratitud silenciosa por cada bocado. Esta es la meditación en acción. Cuando comemos de esta manera, no solo estamos nutriendo nuestros cuerpos, sino que nos estamos conectando con toda la red de seres que hicieron posible esta comida. Señala discretamente el arroz en tu cuenco. Este grano creció bajo el sol y la lluvia, fue plantado y cosechado por manos trabajadoras, fue transportado por muchas personas hasta llegar aquí. Lo mismo ocurre con cada verdura, cada especia. Cuando reconocemos esto, nuestra gratitud se vuelve natural y profunda. Después de la comida, te unes a los monjes en la limpieza silenciosa del salón. No hay prisa, no hay conversaciones innecesarias. Cada movimiento es deliberado y consciente. Mira cómo lavan los cuencos, observa Tenzin. No están pensando en terminar rápidamente para hacer otra cosa. Están completamente absortos en el acto de limpiar. Esta es una lección profunda. No hay tarea demasiado mundana para merecer nuestra atención completa. De hecho, a menudo es en las actividades más simples donde encontramos la mayor paz. Un joven monje llamado Pemba se acerca, llevando un paño para secar los cuencos. Tenzin te lo presenta, explicando que Pemba llegó al monasterio hace solo 2 años, desde el bullicio de una gran ciudad. Al principio, comparte Pemba con una voz suave, pensaba que toda esta atención a los detalles era innecesaria. Quería ir directamente a las enseñanzas importantes, a las meditaciones profundas. Pero aprendí que esta atención a las pequeñas cosas
es la enseñanza más importante de todas. Cuando puedes lavar un cuenco con completa presencia, estás preparado para las lecciones más profundas de la vida. Cuando la limpieza está completa, las campanas suenan de nuevo, llamando a todos a la meditación vespertina. Se dirigen al salón principal de meditación, un espacio vasto con techo alto y ventanas que permiten la entrada de la suave luz del atardecer. Los cojines están dispuestos en filas perfectas y cada monje se sienta en su posición designada con una familiaridad que habla de años de práctica. Tenzin te guía a un lugar al fondo, donde puedes observar sin perturbar la práctica de los demás. Esta no es solo una sesión de relajación, explica Tenzin en voz baja. Es un entrenamiento de la mente. Aprenderás a observar tus propios pensamientos y emociones sin ser arrastrado por ellos. Es aquí donde comenzamos a comprender verdaderamente cómo todo sucede por una razón. El abad del monasterio, un anciano llamado Geshe Thupten, toma asiento al frente del salón. Su presencia es a la vez humilde y majestuosa, como una montaña que ha permanecido inmóvil por eras. Cuando habla, su voz resuena suavemente por el espacio silencioso. Mis queridos practicantes, comienza. Esta noche exploraremos la naturaleza de la mente y cómo crea nuestra experiencia de la realidad. Cierren los ojos y comiencen observando simplemente la respiración. No intenten controlarla o cambiarla, solo observen cómo fluye naturalmente. Cierras los ojos y sigues las instrucciones. Inicialmente, tu mente está llena de los eventos del día, pensamientos corriendo como caballos salvajes. Pero gradualmente, mientras mantienes tu atención en la respiración, emerge un tipo diferente de conciencia. Ahora, continúa la voz del Geshe, observen los pensamientos que surgen. No los juzguen como buenos o malos, no intenten detenerlos o retenerlos. Simplemente observen cómo aparecen en la conciencia, permanecen por un momento y luego desaparecen, como nubes que pasan por el cielo. Minutos pasan en silencio. Comienzas a notar algo extraordinario. Los pensamientos realmente surgen y desaparecen por sí mismos. No hay un tú creándolos, no hay un tú que tenga que deshacerse de ellos. Simplemente aparecen y desaparecen como olas en el océano de la conciencia. Esta observación, la voz suave continúa, es el comienzo de la sabiduría. Estás comenzando a ver que no eres tus pensamientos. Eres la conciencia que observa los pensamientos. Y una vez que te das cuenta de esto, comienzas a comprender cómo todo en tu vida surge de las mismas condiciones. Pensamientos, emociones, circunstancias externas. Después del período de observación de los pensamientos, Geshe Thupten los guía más profundamente. Ahora expandan su conciencia. Observen no solo los pensamientos, sino las emociones que surgen. Tal vez sientan impaciencia, tal vez paz, tal vez curiosidad. Cualquiera que sea la emoción, apliquen la misma cualidad de observación suave. Notas una ligera irritación que surge, quizás porque tu pierna está comenzando a adormecerse o porque una parte de ti quiere que la meditación termine pronto. Pero en lugar de resistirte a esa irritación o sentirte culpable por ella, simplemente la observas. Y algo sorprendente sucede. Cuando dejas de luchar contra la irritación, esta comienza a disolverse naturalmente. «Excelente», dice el Geshe, como si pudiera sentir lo que está sucediendo en cada mente presente. Están descubriendo que la resistencia es lo que da poder a nuestras dificultades. Cuando observamos sin resistir, incluso las emociones más desafiantes revelan su naturaleza transitoria. Cuando la meditación formal termina, todavía hay suficiente luz para una caminata por los jardines del monasterio. Tenzin te lleva a un pequeño lago donde los lotos flotan serenamente en la superficie del agua. La luz del atardecer crea reflejos dorados que bailan suavemente con la brisa. La flor de loto, dice Tenzin, señalando una flor particularmente hermosa que se ha abierto completamente, es un símbolo central
en las enseñanzas budistas. ¿Sabes por qué? Observas la flor prístina, sus pétalos blancos puros contrastando con las hojas verdes que flotan en la superficie del agua oscura. ¿Por su belleza? Sugieres. Tenzin sonríe. La belleza es solo parte de la historia. Observa más de cerca. Mira dónde creció. Señala el tallo de la flor, que desaparece en el agua lodosa de abajo. El loto tiene sus raíces en el lodo del fondo del lago. Crece a través del agua oscura, a través de capas de descomposición y suciedad. Pero cuando finalmente rompe la superficie, es absolutamente puro y hermoso. Se arrodilla a la orilla del lago, tocando suavemente una de las hojas. Esta es una metáfora perfecta para el despertar espiritual. Nuestra sabiduría y compasión no crecen a pesar de nuestras dificultades, sino a causa de ellas. El lodo no es un obstáculo para el loto, es la condición misma que hace posible su belleza. Una libélula se posa delicadamente en una de las hojas del loto, sus alas iridiscentes brillando a la luz. «Mira», susurra Tenzin. Incluso esta pequeña criatura forma parte de la red de interdependencia. Ayuda a polinizar las flores, se alimenta de los insectos que podrían dañar las plantas y eventualmente, cuando muera, se convertirá en parte del lodo que nutrirá futuras generaciones de lotos. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de que todo sucede por una razón, continúa. No es que haya alguna fuerza misteriosa planeando cada evento, sino que todo está interconectado de maneras que rara vez vemos completamente. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, puede convertirse en el lodo del que crecen nuestra sabiduría y compasión. Permanecen en silencio durante varios minutos, observando los lotos en el lago. El sol se está poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que se reflejan en el agua. Hay una cualidad casi atemporal en este momento, como si estuvieran presenciando algo eterno y siempre presente. A la mañana siguiente, te despiertas con los suaves sonidos del monasterio al despertar. La campana matutina, el murmullo distante de las oraciones, pasos silenciosos en los pasillos. Tenzin aparece en tu puerta con una taza de té humeante. Hoy, dice, ofreciéndote el té, participarás en el trabajo del monasterio. No se trata solo de mantener el lugar funcionando, sino de aprender a actuar con sabiduría y propósito. Después de un desayuno sencillo tomado en silencio meditativo, te unes a un grupo de monjes que está trabajando en la construcción de un nuevo muro de piedra alrededor del jardín de hierbas medicinales. El trabajo es lento y deliberado. Cada piedra es cuidadosamente seleccionada y colocada. Un monje experimentado llamado Norbu lidera el trabajo. Sus manos están callosas por décadas de labor, pero sus movimientos son gráciles y precisos. «Ven», te llama, «déjame mostrarte cómo elegimos las piedras». Norbu te lleva a una pila de piedras de varios tamaños y formas. Podrías pensar que simplemente tomamos cualquier piedra e intentamos forzarla a encajar donde queremos. Pero eso resultaría en un muro débil que se caería con la primera tormenta. En cambio, observamos cuidadosamente cada piedra, entendemos su forma natural y luego encontramos el lugar donde encaja perfectamente. Toma una piedra angular y te la muestra. Esta piedra tiene una forma específica. No puedo cambiarla para que se adapte a mis deseos, pero puedo trabajar con su forma natural para encontrar dónde pertenece en el muro. Tenzin se acerca, cargando una piedra más pesada. Esta es una enseñanza sobre la acción correcta, explica, colocando la piedra cuidadosamente en su lugar. Acción correcta no significa forzar al mundo a conformarse a nuestros deseos. Significa comprender las condiciones que existen y trabajar hábilmente con ellas. Pasan la mañana trabajando en el muro y gradualmente comprendes lo que quieren decir. Cuando intentas forzar una piedra en un lugar donde no encaja naturalmente, el trabajo se vuelve frustrante y el resultado
es inestable. Pero cuando observas pacientemente la forma de la piedra y encuentras su lugar natural, el trabajo fluye fácilmente y el muro se vuelve fuerte. La vida es así, reflexiona Norbu, limpiándose el sudor de la frente. A menudo queremos que las circunstancias sean diferentes de lo que son. Queremos que la gente actúe de manera diferente, que los eventos se desarrollen de acuerdo con nuestros planes. Pero cuando luchamos contra la realidad, creamos sufrimiento para nosotros mismos y para los demás. Señala una sección del muro donde algunas piedras han sido forzadas en posiciones inadecuadas. ¿Ves cómo esas piedras no encajan bien? Crean puntos débiles. Eventualmente tendremos que removerlas y encontrar piedras que encajen naturalmente o encontrar lugares diferentes donde esas piedras puedan contribuir a la fuerza del muro. Eso no significa que seamos pasivos, añade Tenzin rápidamente. Significa que somos inteligentes. Como un halcón que usa las corrientes térmicas para volar con menos esfuerzo, aprendemos a trabajar con las fuerzas naturales en lugar de contra ellas. Durante el almuerzo, un joven monje llamado Karma se les acerca visiblemente perturbado. Sus manos tiemblan ligeramente mientras sostiene su cuenco y hay lágrimas en sus ojos. Maestro Tenzin, dice con voz ahogada, recibí noticias de mi familia. Mi padre está muy enfermo y no sé si debo dejar el monasterio para estar con él. Estoy enojado conmigo mismo por haber venido aquí, con miedo de que muera antes de que pueda verlo de nuevo, y confundido sobre qué es lo correcto. Tenzin le pone suavemente la mano en el hombro al joven. Karma, gracias por compartir esto con nosotros. Tus emociones son completamente naturales y comprensibles. Vamos a sentarnos juntos y explorar lo que estás sintiendo. Se sientan en un lugar tranquilo del jardín y tú eres invitado a participar en la conversación. Tenzin comienza con una pregunta simple. Karma, cuando sientes esa ira dirigida a ti mismo, ¿dónde está localizada en tu cuerpo? Karma cierra los ojos y se lleva la mano al pecho. Aquí, dice, como un nudo apretado que hace difícil respirar. ¿Y el miedo? ¿Dónde sientes el miedo? En mi estómago. Como si algo se estuviera contrayendo y retorciendo. Excelente, dice Tenzin. Estás aprendiendo a observar tus emociones en lugar de ser completamente dominado por ellas. Ahora, vamos a observar estos sentimientos juntos, como observamos los pensamientos durante la meditación. Pasan varios minutos en silencio, Karma respirando profundamente y observando las sensaciones en su cuerpo. Gradualmente, puedes ver su postura relajarse ligeramente. Las emociones, explica Tenzin suavemente, son como el clima. A veces tenemos tormentas, a veces tenemos calma. A veces hay nubes oscuras, a veces cielo claro. Pero el cielo en sí mismo, nuestra conciencia fundamental, permanece inalterado por cualquier condición climática. Señala el cielo de arriba, donde las nubes blancas flotan lentamente. ¿Ves esas nubes? Parecen sólidas a la distancia, pero si volaras a través de ellas, descubrirías que son solo vapor de agua. De la misma manera, nuestras emociones parecen sólidas y permanentes cuando estamos en medio de ellas, pero cuando las observamos con conciencia clara, revelan su naturaleza transitoria. ¿Pero eso no significa que debamos ignorar nuestras emociones?, pregunta Karma, ¿o que no son importantes? Absolutamente no, responde Tenzin. Tus emociones contienen información importante. Tu preocupación por tu padre muestra tu amor por él. Tu confusión muestra que te estás tomando en serio tus decisiones, pero no necesitas ser controlado por esas emociones. Puedes usarlas como información mientras mantienes tu capacidad de elegir tu respuesta. Geshe Thupten se acerca, habiendo escuchado parte de la conversación. Karma, dice amablemente, déjame contarte una historia que puede ayudarte. Una vez un discípulo le preguntó al Buda, si todo es impermanente, ¿por qué nos aferramos tanto a las cosas? El Buda respondió,
Es precisamente porque todo es impermanente que cada momento es precioso. El apego surge cuando olvidamos esa impermanencia e intentamos hacer que las cosas duren para siempre. El abad se sienta con ellos en la hierba. Tu amor por tu padre es precioso, precisamente porque no durará para siempre, al menos no en esta forma. La pregunta no es si debes sentir tus emociones, sino cómo puedes honrarlas mientras actúas con sabiduría. Mientras el sol se pone, se reúnen en el jardín para reflexionar sobre las enseñanzas del día. Tenzin ha traído té caliente y se sientan en círculo bajo un árbol antiguo cuyas ramas forman un dosel natural. Hoy exploramos varios conceptos fundamentales, comienza Tenzin, sirviendo el té en pequeñas tazas de cerámica. Vamos a revisarlos juntos, no como lecciones para memorizar, sino como comprensiones para vivir. Enumera con los dedos. Primero, discutimos la impermanencia, cómo todo está constantemente cambiando. Segundo, exploramos el karma, cómo nuestras acciones crean condiciones para experiencias futuras. Tercero, practicamos la atención plena, estar completamente presente con lo que está sucediendo ahora. Y cuarto, comenzamos a desarrollar la ecuanimidad, la capacidad de permanecer estable y claro, incluso en medio de emociones intensas. Karma, que ahora parece más tranquilo, hace una pregunta. Maestro Tenzin, a veces siento que cuanto más aprendo sobre estas enseñanzas, más quiero apoderarme de ellas y hacerlas mías. ¿Pero eso no es también una forma de apego? Tenzin ríe suavemente. ¡Qué pregunta tan perspicaz! Sí, es posible incluso aferrarse a las enseñanzas espirituales. Es como usar una espina para quitar otra espina de tu piel. Eventualmente te deshaces de ambas espinas. Geshe Thupten se une al grupo llevando un libro antiguo. Las enseñanzas son como una balsa, explica, abriendo el libro en una página marcada. Usas una balsa para cruzar un río, pero una vez que has llegado al otro lado, no sigues cargando la balsa en la espalda. Las enseñanzas nos ayudan a cruzar el río del sufrimiento, pero no debemos aferrarnos a ellas como si fueran el destino final. Entonces, ¿cuál es el destino final?, preguntas. El abad sonríe. La pregunta en sí misma revela un sutil error de concepción. No hay un destino final en el sentido de un lugar al que llegamos y luego nos detenemos. La vida es un flujo constante, un río que nunca deja de fluir. Lo que cambia es nuestra relación con ese flujo. En lugar de ser arrastrados por él o intentar nadar contra él, aprendemos a fluir con él conscientemente. La noche está cayendo y las primeras estrellas comienzan a aparecer en el cielo oscuro. El sonido distante de las campanas vespertinas resuena por el valle y sientes una profunda paz asentarse. Esta paz que estás sintiendo ahora, observa Tenzin, no viene de haber resuelto todos los problemas o de haber obtenido todas las respuestas. Viene de dejar de luchar contra este momento, sea lo que sea. Esta es la verdadera libertad, no la ausencia de desafíos, sino la capacidad de encontrar paz incluso en medio de ellos. Te despiertas antes del amanecer con el suave sonido de los tambores que llaman a los monjes a la meditación matutina. Hay algo diferente en la calidad de tu conciencia, una claridad y tranquilidad que no estaban allí antes. Tenzin te encuentra en el patio, donde algunos monjes ya están practicando tai chi lento y meditativo. Los movimientos fluyen como agua, cada gesto conectado al siguiente en una danza continua de conciencia encarnada. ¿Cómo dormiste?, pregunta Tenzin, pero hay algo en su mirada que sugiere que ya sabe la respuesta. Profundamente, respondes. Y, curiosamente, cuando desperté, no había esa habitual avalancha de pensamientos sobre lo que necesito hacer hoy. Solo había quietud. Eso es natural, dice sonriendo. Cuando la mente deja de luchar contra el momento presente, se asienta naturalmente en su condición de claridad fundamental.
Es como un lago. Cuando no hay viento que agite la superficie, el agua se vuelve naturalmente tranquila y reflectante. Se unen a los monjes para la meditación matutina en el salón principal. Esta vez, notas que sentarse en silencio no parece una disciplina o un esfuerzo. Es más como regresar a casa, a un lugar de descanso natural. Durante la meditación, Geshe Thupten ofrece una nueva guía. Hoy exploraremos la naturaleza de la compasión. Comiencen dirigiendo la bondad amorosa hacia ustedes mismos. Reconozcan que, como todos los seres, ustedes quieren ser felices y libres de sufrimiento. Sigues la instrucción y, sorprendentemente, sientes una ola de ternura genuina por ti mismo, no narcisismo o autoindulgencia, sino una bondad incondicional como la que podrías sentir por un niño pequeño. Ahora expandan esa bondad para incluir a alguien que aman, continúa la voz del abad. Reconozcan que ellos también quieren ser felices y libres de sufrimiento, exactamente como ustedes. La práctica continúa, expandiendo gradualmente el círculo de compasión para incluir a personas neutrales, personas difíciles y, finalmente, a todos los seres. Lo que descubres es sorprendente. Cuando dejas de proteger tu corazón, cuando dejas de dividir el mundo entre yo y ellos, una compasión natural emerge espontáneamente. Después del desayuno, Tenzin te lleva a caminar por el bosque circundante. El camino serpentea a través de árboles antiguos y ocasionalmente pasan por pequeños santuarios donde generaciones de practicantes han venido a contemplar y orar. Hay una pregunta, dice Tenzin mientras caminan, que muchas personas se hacen cuando comienzan a explorar las enseñanzas budistas. Es una pregunta importante y merece una respuesta cuidadosa. Se detienen en un claro donde hay un banco de piedra frente a un extenso valle. Abajo puedes ver campos cultivados, pequeñas aldeas y personas viviendo sus vidas cotidianas. La pregunta es esta, continúa Tenzin, sentándose en el banco. Si todo sucede por una razón, si el karma es real, eso significa que las personas merecen su sufrimiento, que los niños que nacen en la pobreza o las víctimas de desastres naturales de alguna manera causaron su propio dolor. Mira hacia el valle, donde la vida humana se desarrolla en toda su complejidad. Esta es quizás la pregunta más difícil que enfrentamos, y es crucial que no la respondamos de manera superficial o insensible. Se quedan en silencio por un momento, observando a un agricultor allá abajo trabajando en su campo, moviéndose lentamente entre las hileras de plantas. Primero, comienza Tenzin cuidadosamente. Debemos entender que el karma no es un sistema de justicia en el sentido humano. No es una fuerza cósmica que castiga a los malos y recompensa a los buenos. Es simplemente la observación de que las acciones tienen consecuencias, que todo surge de condiciones. Toma una pequeña piedra del suelo y la arroja suavemente en dirección a un árbol cercano. La piedra sigue un arco natural y cae en la hierba. Cuando arrojo esta piedra, sigue las leyes de la física, gravedad, impulso, resistencia del aire. No hay un juicio moral involucrado. La piedra no merece caer donde cae. Simplemente sigue las condiciones que fueron creadas. De la misma manera, continúa, cuando observamos el sufrimiento en el mundo, no estamos viendo castigo o recompensa. Estamos viendo los resultados complejos de incontables condiciones, algunas creadas por acciones individuales, otras por fuerzas sociales, económicas, ambientales e históricas. Un pájaro se posa en el árbol cercano y comienza a cantar. Tenzin lo señala. Ese pájaro no eligió nacer como pájaro, no hizo nada para merecer alas o la capacidad de volar, simplemente surgió de las condiciones que estaban presentes. De la misma manera, ningún niño elige las circunstancias de su nacimiento. Entonces, ¿por qué las enseñanzas budistas enfatizan el karma individual? Preguntas. Porque, aunque no controlamos todas las condiciones que nos afectan,
controlamos nuestras respuestas a esas condiciones. Y nuestras respuestas se convierten en nuevas causas creando nuevas condiciones, explica Tenzin. Una persona puede nacer en la pobreza debido a complejas condiciones históricas y sociales. ¿Cómo responde a esa situación? ¿Con ira destructiva o con determinación constructiva? ¿Con amargura o compasión? Eso sí puede influir. Comienzan a descender por el sendero, pasando por una pequeña cascada donde el agua cae sobre rocas pulidas. «Mira esta agua», dice Tenzin, señalando el arroyo. No elige el curso que sigue, fluye de acuerdo con la topografía del terreno, los obstáculos que encuentra, la cantidad de lluvia. Pero observa cómo responde a los obstáculos. No lucha contra las rocas, las rodea o las desgasta suavemente con el tiempo. La sabiduría budista no nos enseña a aceptar pasivamente la injusticia o a culpar a las víctimas por su sufrimiento. Nos enseña a comprender las condiciones que crean sufrimiento para que podamos trabajar hábilmente para cambiarlas. De vuelta en el monasterio, encuentran a Geshe Thupten en la biblioteca, rodeado de textos antiguos y manuscritos cuidadosamente conservados. La luz de la tarde entra por las ventanas altas, iluminando las páginas antiguas con una calidad dorada. «Ah, llegaron en el momento perfecto», dice el abad, levantando la vista de un texto tibetano. Estaba justamente preparando una enseñanza sobre las 4 nobles verdades, la primera y más fundamental enseñanza que el Buda compartió después de su iluminación. Los invita a sentarse en cojines dispuestos alrededor de una mesa baja donde varios textos están abiertos. Estas verdades no son creencias que debamos aceptar, sino observaciones que podemos verificar en nuestra propia experiencia. Geshe Thupten dibuja 4 círculos en un trozo de papel. La primera verdad es que existe sufrimiento, no solo dolor físico, sino la insatisfacción fundamental que surge cuando intentamos hacer que las cosas impermanentes sean permanentes, cuando intentamos controlar lo que no puede ser controlado. Señala a las personas visibles a través de la ventana. Observa a cualquier persona el tiempo suficiente y verás esta verdad en acción. Obtienen algo que querían, sienten placer temporal, luego se preocupan por perderlo o desean algo más. Incluso en los momentos más felices, hay una sombra de conciencia de que esto no durará para siempre. La segunda verdad, continúa, llenando el segundo círculo, es que este sufrimiento tiene una causa, no surge de la nada. La causa raíz es lo que llamamos sed o deseo, no solo querer cosas, sino la compulsión de hacer que nuestra experiencia sea diferente de lo que es. Tenzin añade, es como tener siempre sed, pero cada vez que bebemos, la sed regresa momentos después. El problema no es tener necesidades legítimas, sino la compulsión interminable de buscar satisfacción en cosas que son, por naturaleza, incapaces de proporcionar satisfacción duradera. La tercera verdad, Geshe Thupten continúa, su rostro se ilumina, es que este sufrimiento puede cesar. Esta no es solo una posibilidad teórica, sino algo que puede experimentarse directamente. Cuando dejamos de luchar contra la naturaleza impermanente de la vida, cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable, una paz profunda emerge naturalmente. ¿Y la cuarta verdad? Preguntas. La cuarta verdad es que existe un camino hacia el fin del sufrimiento, no un camino místico o imposible, sino un conjunto práctico de disciplinas que cualquier persona puede seguir. Saca otro texto, mostrando un diagrama de una rueda con 8 radios. Este es el camino óctuple. No son etapas a seguir en orden, sino aspectos integrados de una vida despierta. Señala cada radio, visión correcta, ver las cosas como realmente son, incluyendo la impermanencia e interdependencia. Intención correcta, cultivar motivaciones de compasión y sabiduría en lugar de codicia y odio. Continuando alrededor de la rueda. Habla correcta,
Usar palabras que curan en lugar de herir. Acción. Correcta. Actuar de maneras que reduzcan el sufrimiento para uno mismo y para los demás. Medio de vida correcto. Ganarse la vida de forma que no cause daño. Esfuerzo correcto. Aplicar energía de forma equilibrada, ni muy tensa, ni muy relajada. Atención plena correcta. Mantener una conciencia clara de lo que está sucediendo en el momento presente. Y concentración correcta, desarrollar la capacidad de enfocar la mente de forma estable y clara. Pemba, el joven monje que conocieron antes, entra en la biblioteca cargando una bandeja de té. Maestro, dice tímidamente, ¿puedo hacer una pregunta sobre el óctuple sendero? Claro, Pemba. ¿Qué te gustaría saber? A veces me siento abrumado tratando de practicar todos estos aspectos al mismo tiempo. Es como intentar mantener 8 platos girando en el aire simultáneamente. Geshe Thupten ríe afectuosamente. Esa es una preocupación común y comprensible, pero recuerda, estos no son 8 caminos separados. Son aspectos de una única forma de vivir. Cuando practicas la atención plena correcta, naturalmente comienzas a ver las cosas con más claridad, lo cual es visión correcta. Esta claridad influye en tus intenciones, tu habla, tus acciones. Es como aprender a tocar un instrumento musical, añade Tenzin. Al principio necesitas pensar conscientemente dónde colocar cada dedo, cómo sostener el instrumento, cómo respirar. Pero eventualmente, todos estos elementos se integran en una experiencia fluida y natural. La tarde avanza y las campanas llaman de nuevo a la meditación. Esta vez Geshe Thupten dirige una práctica especial en el jardín, bajo el mismo árbol donde bebieron té la noche anterior. Hoy exploraremos una de las enseñanzas más profundas del Buda, la originación dependiente. Anuncia al grupo de unos 20 monjes y algunos visitantes como tú. Esta enseñanza revela cómo todas las cosas surgen en dependencia de otras cosas. Nada existe independientemente o por sí mismo. Se sientan en círculo en la hierba, el árbol proporcionando una suave sombra. Cierren los ojos, instruye Geshe Thupten, y traigan a la mente una experiencia reciente de felicidad, tal vez un momento de paz durante la meditación o la satisfacción de completar una tarea. Piensas en el sentimiento de paz que experimentaste la mañana anterior, observando las flores de loto en el lago. Ahora, continúa la voz del abad, investiguen las condiciones que hicieron posible esa experiencia de felicidad. No solo las condiciones obvias e inmediatas, sino todas las condiciones contribuyentes que puedan percibir. Comienzas a desdoblar las capas. La paz dependía de estar en el jardín, que dependía de haber venido al monasterio, que dependía de tener tiempo libre, que dependía de incontables decisiones y circunstancias que te llevaron hasta aquí. El jardín dependía del trabajo de los monjes, que dependía de las enseñanzas que recibieron, que dependían de una línea de maestros que se remontaba a miles de años. Continúen expandiendo. La voz suave los anima. Vean cómo esa experiencia dependía de tener un cuerpo capaz de percepción, que dependía de alimento, que dependía de agricultores, sol, lluvia, suelo. Dependía de tener una mente capaz de conciencia, que dependía de condiciones que se extienden mucho más allá de cualquier comprensión individual. Minutos pasan en contemplación silenciosa. Gradualmente, una imagen comienza a surgir en tu mente, no de elementos separados conectados por líneas, sino de un campo unificado de existencia donde todo surge simultáneamente en dependencia mutua. Esta no es solo una reflexión intelectual, observa suavemente Geshe Thupten. Cuando realmente vemos la originación dependiente, nuestra experiencia de separación comienza a disolverse. Comenzamos a comprender que la idea de un yo completamente independiente es una construcción mental útil, pero no una realidad última. Abres los ojos y miras alrededor del círculo. Cada rostro parece simultáneamente único y universal.
cada persona claramente individual y, sin embargo, parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Esto no significa que no existamos como individuos, añade Tenzin, percibiendo quizás algo de confusión en tu expresión. Significa que nuestra existencia individual es como una ola en el océano, claramente distinguible, pero nunca separada del océano mayor. Mientras el grupo se dispersa después de la meditación, Norbu, el monje que estaba dirigiendo el trabajo de construcción del muro, se acerca con una expresión pensativa. Geshe-la dice, usando el término respetuoso para el abad, ¿puedo compartir una historia que puede ilustrar las enseñanzas de hoy? Por favor, Norbu, tus historias siempre traen sabiduría práctica. Norbu se sienta en la hierba y otros monjes se reúnen a su alrededor, como niños preparándose para una historia a la hora de dormir. Hace muchos años, comienza Norbu, cuando era joven y acababa de llegar a este monasterio, vi algo que me perturbó profundamente. Estaba caminando por los jardines cuando observé un escorpión caído de espaldas, luchando por darse la vuelta. Sin pensarlo, extendí la mano para ayudarlo. Hace una pausa, mostrando una pequeña cicatriz en su dedo índice. Claro, el escorpión me picó. Dolió considerablemente y me aparté molesto, pero después de un momento, vi que el escorpión todavía estaba luchando, así que intenté ayudarlo de nuevo, y de nuevo me picó. Algunos de los monjes más jóvenes ríen suavemente, reconociendo su propia tendencia a repetir errores. En este punto, continúa Norbu, mi maestro, que había estado observando desde lejos, se acercó. Yo esperaba que me elogiara por mi compasión, o al menos me consolara por haber sido picado 2 veces intentando ayudar a una criatura. En cambio me dijo, Norbu, estás siendo muy arrogante. Me quedé en shock. ¿Cómo la compasión podría ser arrogante? Geshe Thupten se inclina hacia adelante, claramente conociendo esta historia, pero apreciando su reconstrucción. Mi maestro me explicó, asumiste que sabías lo que el escorpión necesitaba. Asumiste que estar de espaldas era un problema para él. Asumiste que tu intervención era necesaria y bienvenida, pero ¿observaste lo suficiente como para realmente entender la situación? Norbu toma un palo y dibuja en la tierra. Entonces me mostró algo que había pasado completamente por alto. El escorpión no se había caído accidentalmente. Se estaba preparando para mudar su piel, un proceso natural que requiere que se recueste de espaldas y se retuerza de una forma específica. Mi ayuda en realidad estaba obstaculizando un proceso vital. A partir de ese día, continúa, aprendí a observar mucho más cuidadosamente antes de asumir que entiendo una situación. ¿Cuántas veces juzgamos eventos en nuestras vidas o en las vidas de otros basándonos en información incompleta? ¿Cuántas veces nos precipitamos a arreglar cosas que pueden no estar rotas? Tenzin se dirige a ti. Esto es particularmente relevante cuando pensamos en por qué suceden las cosas. Frecuentemente, vemos solo una pequeña parte de una situación muy compleja, pero juzgamos como si tuviéramos la imagen completa. ¿Entonces debemos ser pasivos?, pregunta Karma, el joven monje que estaba luchando con la noticia sobre su padre enfermo. ¿No debemos intentar ayudar cuando vemos sufrimiento? No, responde Norbu firmemente. Debemos ser receptivos, pero no reactivos. Debemos ser compasivos, pero también sabios. La diferencia radica en la calidad de nuestra atención y en la profundidad de nuestra comprensión. A medida que la noche se acerca, notas que Karma todavía parece preocupado por la situación de su padre. Durante la cena, apenas toca la comida, perdido en sus pensamientos. Después de la comida, Tenzin sugiere que se reúnan en una sala más pequeña para una discusión más íntima sobre cómo trabajar con emociones difíciles. Karma. Tenzin comienza suavemente. ¿Podrías contarnos más sobre lo que estás experimentando? A veces, hablar de nuestras dificultades con otros puede traer claridad. Karma respira hondo.
Estoy dividido entre dos impulsos. Parte de mí quiere correr a casa inmediatamente para estar con mi padre. Otra parte se siente culpable por siquiera considerar dejar mi práctica aquí. Y hay una tercera parte que está enojada, con la enfermedad, con el momento, con el universo mismo por crear esta situación imposible. Todas esas son reacciones muy humanas y comprensibles, responde Tenzin. Exploremos cada una de ellas sin juzgar. Se vuelve para incluirte en la conversación. Este es un ejemplo perfecto de cómo las enseñanzas budistas se aplican a situaciones reales de la vida. No practicamos solo para tener experiencias pacíficas durante la meditación. Practicamos para que cuando la vida nos presente elecciones difíciles, podamos responder con sabiduría en lugar de reaccionar con confusión. Geshe Thupten entra en la sala, llevando una pequeña lámpara de aceite que proyecta sombras danzantes en las paredes. ¿Puedo unirme a ustedes? Escuché que estamos discutiendo cómo navegar por emociones desafiantes. Se sienta y coloca la lámpara en el centro del grupo. Karma, dice gentilmente, déjame hacerte una pregunta. Si tu padre estuviera aquí ahora, completamente sano, ¿qué dirías sobre tu dilema? Karma cierra los ojos por un momento y una débil sonrisa aparece en su rostro. Él diría, hijo, ¿por qué estás haciendo que esto sea sobre ti? Haz lo que sea mejor para todos los involucrados, incluyéndote a ti mismo, y hazlo con amor. Sabiduría de los padres, observa el abad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esa orientación a tu situación? Durante la siguiente hora, exploran la situación desde todos los ángulos, discuten cómo karma puede ser más útil, si corriendo a casa en pánico o tomándose un tiempo para centrarse y luego decidir conscientemente. Examinan las diferentes formas que el amor puede tomar. A veces cercanía física, a veces ofrecer oraciones y energía positiva a distancia. Lo que estoy escuchando, ofreces después de escuchar por un tiempo, es que la pregunta no es si debes sentir estas emociones difíciles. Son naturales y demuestran cuánto te importa. La pregunta es, ¿cómo puedes honrar tus sentimientos mientras tomas decisiones sabias? Exactamente, concuerda Tenzin. Las emociones son como mensajeros. Traen información importante, pero no necesitamos dejar que los mensajeros dirijan nuestra vida. Geshe Thupten toma la lámpara y la levanta ligeramente. Mira cómo esta llama danza, responde a cada movimiento del aire, cada cambio de temperatura, pero su esencia, su capacidad de dar luz, permanece estable. De la misma manera podemos permitir que nuestras emociones se muevan a través de nosotros sin perder nuestra estabilidad esencial. Al día siguiente, después de las prácticas matutinas, Geshe Thupten te lleva a una parte del monasterio que aún no habías visitado. Una biblioteca especial donde se conservan los textos más antiguos. Las paredes están cubiertas con estantes que se extienden del suelo al techo, llenos de manuscritos en tibetano, sánscrito, chino y otros idiomas que no reconoces. Estos textos, explica pasando los dedos reverentemente por los lomos de cuero gastados por el tiempo, contienen la sabiduría acumulada de miles de años de investigación sobre la naturaleza de la mente y de la realidad. Saca un manuscrito particularmente antiguo y lo abre cuidadosamente sobre una mesa especial. Las páginas están iluminadas con tinta dorada y diseños intrincados. Quiero mostrarte una enseñanza que puede profundizar tu comprensión de por qué decimos que todo sucede por una razón. El manuscrito muestra una imagen deslumbrante, una red infinita de joyas, cada una reflejando todas las demás en un patrón que se extiende más allá de los bordes de la página. Esta se llama la red de Indra, explica Geshe Thupten. Es una metáfora de las enseñanzas Avatamsaka sobre la naturaleza interconectada de la realidad. Imagina una red infinita que se extiende en todas direcciones. En cada punto de intersección hay una joya perfectamente pulida,
Cada joya refleja todas las demás joyas en la red. Señala una de las joyas de la ilustración. Cuando miras una joya, no solo la ves a ella, sino el reflejo de todas las demás joyas. Y si miras los reflejos dentro de esa joya, verás reflejos de reflejos, infinitamente. Esto es hermoso, dices, pero ¿cómo se relaciona con la vida práctica? Él sonríe. Cada ser, cada evento, cada momento es como una de esas joyas. Nada existe de forma aislada. Todo está constantemente reflejando y siendo reflejado por todo lo demás. Cuando algo sucede en tu vida, no es un evento aislado, es una manifestación de incontables conexiones y condiciones. Tenzin, que estaba organizando textos cercanos, se acerca. Déjame darte un ejemplo concreto. Ayer, cuando Karma recibió la noticia sobre su padre, no se trataba solo de Karma y su padre. Esa situación surgió de la red de relaciones y condiciones que incluyen a su familia, la comunidad médica que trata a su padre, este monasterio que lo trajo a su práctica, todos nosotros que lo estamos apoyando ahora, e incontables otras conexiones. Y nuestra respuesta a su situación, añade Geshe Thupten, crea ondas que se extienden a través de la red. Nuestra compasión, nuestra sabiduría, nuestra manera de apoyarlo, todo esto se convierte en parte de las condiciones que afectarán no solo a Karma, sino a todas las personas a las que tocará en el futuro. Vuelves a mirar la imagen de la red. Esta vez parece menos una representación artística y más un mapa de algo real y vivo. Esto puede parecer abstracto, reconoce el abad, pero puedes experimentarlo directamente. La próxima vez que estés en una multitud, tal vez en un mercado o estación de tren, haz una pausa y considera que cada persona que ves es una joya en la red. Sus vidas se han tocado, aunque brevemente. Sus experiencias en ese momento están influenciadas por la presencia del otro. Más aún, añade Tenzin, considera que el humor que traes a ese espacio, los pensamientos que piensas, la energía que emanas, todo eso se convierte en parte de las condiciones que influyen en la experiencia de todos los demás. Tu tiempo en el monasterio está llegando a su fin. La mañana de tu partida te unes a los monjes para una meditación final en el salón principal. Hay algo diferente en la calidad de tu presencia ahora. Menos esfuerzo, más naturalidad. Durante la meditación, Geshe Thupten ofrece reflexiones finales. Han pasado estos días explorando algunas de las enseñanzas más profundas de la tradición budista, pero recuerden, estas enseñanzas no son propiedad de los budistas. Son observaciones sobre la naturaleza de la realidad que cualquier persona puede verificar a través de su propia experiencia. Su voz resuena suavemente por el salón silencioso. Cuando regresen al mundo más allá de estos muros, no intenten aferrarse a experiencias especiales o estados elevados de conciencia. En cambio, lleven consigo la capacidad de encontrar lo sagrado en lo común, de ver las conexiones en lo que parece separado, de responder con sabiduría a lo que antes causaba reacción. Después de la meditación, das un último paseo por los jardines con Tenzin. El sol de la mañana brilla a través de los árboles, creando patrones de luz y sombra que bailan suavemente en el suelo. ¿Cómo te sientes al irte?, pregunta Tenzin. Extrañamente en paz, respondes. Antes de venir aquí, sentía como si estuviera constantemente luchando contra la vida, contra circunstancias que no quería, contra personas que no se comportaban como yo creía que debían, contra mis propios pensamientos y emociones. Se detienen cerca del lago donde observaron las flores de loto el primer día. Las flores todavía están allí, algunas en plena floración, otras en varias etapas de crecimiento y declive. ¿Y ahora?, pregunta. Ahora veo que la lucha en sí misma era el problema, no las circunstancias, no las personas, ni siquiera mis pensamientos y emociones. Era mi resistencia a ellos lo que creaba sufrimiento. Tenzin sonríe. Esa es una comprensión profunda.
Pero ten cuidado de no convertir esto en una nueva regla rígida. Nunca debo resistir nada. A veces, la acción apropiada requiere que nos opongamos a condiciones perjudiciales. La diferencia radica en la calidad de la mente que aportamos a esa acción. Toma una pequeña piedra de la orilla del lago, lisa y pulida por el agua con el tiempo. ¿Ves cómo esta piedra se ha vuelto suave? No fue luchando contra el agua, sino siendo moldeada por ella con el tiempo. Aún así, mantiene su integridad esencial. Esa es la cualidad que puedes cultivar al regresar al mundo. Permite que las experiencias de la vida te moldeen sin perder tu esencia. Responde a las condiciones sin ser controlado por ellas. Actúa cuando la acción sea necesaria. Descansa cuando el descanso sea apropiado. Estás listo para partir. Tu pequeña mochila está preparada y te despides de los monjes que se han vuelto como familia durante tu estadía. Cada despedida es a la vez conmovedora y tranquila. Hay tristeza por la separación, pero también alegría por las conexiones hechas y la sabiduría compartida. Karma decidió quedarse un día más para completar una práctica especial de dedicación de mérito para su padre antes de emprender su propio viaje a casa. Ahora sé que puedo estar verdaderamente presente con él, independientemente de su condición física, comparte. Esa es la mayor ofrenda que puedo hacer. Tenzin te acompaña por el sendero de la montaña durante los primeros kilómetros. Caminan principalmente en silencio, absorbiendo la belleza del paisaje montañoso y la fresca calidad del aire matutino. Hay una última cosa que quiero compartir, dice Tenzin cuando llegan a un mirador que ofrece una vista panorámica del valle de abajo. A veces la gente cree que comprender las enseñanzas budistas hace la vida más fácil, en el sentido de que ya no habrá desafíos o dificultades. Señala el sendero sinuoso que desciende por la montaña. Como puedes ver, el camino todavía tiene sus curvas y descensos. Todavía hay piedras sueltas y secciones empinadas. Lo que cambia no es el terreno, sino tu capacidad para navegar por él. Puedes encontrar situaciones en tu vida que pongan a prueba tu comprensión. Momentos en los que parece imposible encontrar paz o significado en lo que está sucediendo. Esto es normal y no significa que hayas fallado de alguna manera. Continúan descendiendo y Tenzin comparte historias de su propio viaje. Momentos de duda, periodos de dificultad, momentos en que las enseñanzas parecían distantes e inaccesibles. Lo que aprendí, dice, es que la práctica no nos hace inmunes al sufrimiento humano. Nos da herramientas para trabajar con ese sufrimiento de maneras que pueden transformarlo en sabiduría y compasión. Llegan a una bifurcación en el sendero donde Tenzin debe regresar al monasterio. Recuerda, dice juntando las manos en despedida, no estás dejando las enseñanzas atrás. Las estás llevando al laboratorio de la vida cotidiana, donde pueden ser probadas y profundizadas. Continúas el descenso solo, pero no te sientes solo. Hay una sensación de llevar contigo no solo recuerdos de la experiencia en el monasterio, sino una cualidad transformada de conciencia. Los árboles parecen más vívidos, los sonidos más ricos, tu propia respiración más presente. A medida que te acercas a la carretera principal, donde tomarás el transporte de regreso a la ciudad, reflexionas sobre cómo las enseñanzas se aplicarán a tu vida cotidiana. Piensas en tu trabajo, tus relaciones, tus responsabilidades habituales. Una parte de ti siente ansiedad por regresar al ritmo acelerado de la vida moderna. ¿Será posible mantener esta paz en medio del tráfico, los plazos y las 1000 pequeñas irritaciones de la vida urbana? Pero luego recuerdas las palabras de Geshe Thupten. La vida cotidiana no es un obstáculo para la práctica espiritual. Es el campo donde la práctica se hace real. Te detienes en un pequeño pueblo para almorzar antes de continuar tu viaje. El restaurante es sencillo y te encuentras observando a las personas a tu alrededor con una calidad diferente de atención. La anciana de la mesa de al lado, preocupada por su cuenta.
El joven camarero, claramente cansado pero aún sonriendo a los clientes. La familia con niños pequeños, navegando por el caos amoroso de la vida familiar. Cada persona parece una joya en la red de Indra, cada una lidiando con sus propias versiones de alegría y sufrimiento, cada una haciendo lo mejor que puede con las condiciones que enfrenta. Comes lentamente, practicando la alimentación consciente que aprendiste en el monasterio. El sabor de la comida parece más rico cuando prestas total atención a cada bocado. El arroz simple revela capas de textura y matices que antes pasaban desapercibidos. Masticas despacio, sintiendo la gratitud surgir naturalmente por los agricultores que plantaron los granos, por las lluvias que los nutrieron, por las manos que prepararon esta comida. El camarero se acerca para servir más té y lo miras a los ojos ofreciéndole una sonrisa genuina. Por un momento, algo pasa entre ustedes, un reconocimiento silencioso de la humanidad compartida. Él duda, sorprendido por la calidad de presencia en tu mirada, y devuelve la sonrisa con una calidez que transforma todo su rostro cansado. Gracias, dices, y la palabra tiene un peso diferente, más pleno. Después del almuerzo, caminas por el pequeño pueblo antes de tomar el autobús. Las casas sencillas, los jardines modestos, la gente yendo y viniendo con sus quehaceres cotidianos, todo parece imbuido de una cualidad sagrada que nunca antes habías notado. No es que el mundo haya cambiado, es tu percepción la que se ha transformado. Un niño pequeño tropieza y cae frente a ti, comenzando a llorar. Instintivamente te agachas y lo ayudas a levantarse, comprobando si se lastimó. La madre se acerca rápidamente, agradeciendo, y te encuentras ofreciendo compasión de forma natural, sin ningún esfuerzo consciente. Es como si la bondad amorosa practicada en el monasterio se hubiera convertido en una respuesta automática. El autobús que te lleva de regreso a la ciudad es un microcosmos de toda la condición humana. Los pasajeros duermen apoyados unos en otros. Alguien habla animadamente por teléfono sobre problemas familiares. Un estudiante lee con concentración intensa. Una mujer acuna suavemente a su bebé que llora. Te acomodas en tu asiento y en lugar de aislarte con auriculares o sumergirte en el móvil como harías antes, simplemente observas. Pero no es una observación crítica o distante. Es presenciar con compasión el espectáculo de la vida humana desarrollándose a tu alrededor. El hombre frente a ti está visiblemente estresado, revisando el reloj repetidamente, escribiendo mensajes urgentes. Lo observas con comprensión, recordándote cómo tú mismo solías vivir en ese estado de ansiedad constante. Una oración silenciosa surge en tu corazón, que encuentre paz, que sea libre de sufrimiento. El paisaje urbano comienza a aparecer por la ventana. Edificios altos, tráfico intenso, vallas publicitarias coloridas compitiendo por la atención. Sientes una ligera contracción en el pecho, una resistencia instintiva a regresar a ese ambiente frenético. Pero luego respiras profundamente y practicas la aceptación radical aprendida en las sesiones de meditación. Esto también es parte del camino. ¿Te recuerdas? La ciudad no es menos sagrada que la montaña. Tus primeros días de vuelta en la ciudad son un campo de pruebas para todo lo que aprendiste. El primer día de trabajo llegas temprano y te permites unos minutos de meditación sentada en tu escritorio antes de que la oficina se llene de actividad. Cuando la apretada agenda comienza, intentas mantener la atención plena en cada tarea. Responder correos electrónicos se convierte en una práctica de comunicación consciente. Lees cada mensaje por completo antes de responder. Eliges tus palabras con cuidado. Mantienes la amabilidad incluso ante demandas irrazonables. Pero la vida moderna es implacable. En la reunión de las 10 de la mañana, tu jefe critica públicamente un proyecto en el que trabajaste durante semanas. Sientes que surge la ira familiar, el impulso de defenderte, de contraatacar.
Por un momento, vuelves a tus viejos patrones reaccionarios. Entonces, respirando profundamente, recuerdas la práctica de Tonglen: recibir el sufrimiento y dar paz. Absorbes la crítica sin resistencia, reconoces los aspectos válidos y respondes con ecuanimidad. Tu respuesta tranquila desarma la tensión en la sala y la reunión se vuelve más productiva. En el almuerzo, en lugar de comer apresuradamente en el escritorio mientras trabajas, vas a un pequeño parque cercano. Comes despacio, observas los árboles, alimentas a algunos pájaros con migajas de tu sándwich. Colegas pasan por ti, algunos comentando que pareces diferente, más tranquilo. En las semanas siguientes, descubres que la transformación interior comienza a irradiarse naturalmente en tus relaciones. Tu paciencia con colegas difíciles aumenta. Escuchas más profundamente cuando los amigos comparten sus problemas, ofreciendo presencia en lugar de consejos no solicitados. Un amigo cercano, notando el cambio en ti, te pregunta ¿qué sucedió? Dudas, inseguro de cómo compartir tu experiencia sin sonar sermoneador o demasiado místico. Entonces, decides simplemente ser honesto. Pasé un tiempo en un monasterio tibetano, dices. Aprendí algunas cosas sobre meditación, sobre cómo trabajar con la mente. Él se muestra interesado, admitiendo que se ha sentido estresado y ansioso últimamente. Te ofreces a enseñarle algunas técnicas básicas de respiración consciente. Es la primera vez que transmites las enseñanzas que recibiste y sientes una alegría profunda al compartir estos regalos. Gradualmente, se forma un pequeño grupo. Se reúnen una vez por semana en tu casa para meditar juntos. No es nada formal, solo amigos sentados en silencio, apoyándose mutuamente en la práctica. Pero te das cuenta de cómo la sangha, la comunidad espiritual, fortalece la práctica individual de cada uno. Sería romántico imaginar que la iluminación obtenida en el monasterio resolvió todos tus problemas, pero la realidad es más matizada. Todavía te enfrentas a momentos de ira, ansiedad y frustración. La diferencia está en tu relación con esas emociones. Donde antes te identificabas completamente con tus estados emocionales, estoy enojado, ahora hay una capacidad creciente de observarlos con cierto distanciamiento. La ira está presente. Esto crea espacio para la elección consciente en lugar de la reacción automática. Un día particularmente desafiante pone a prueba todos tus recursos. Un proyecto importante fracasa debido a circunstancias fuera de tu control. Recibes una multa de tráfico injusta y descubres que un amigo cercano ha estado hablando a tus espaldas. Al final del día, te sientes agotado y desanimado. Por un momento, te preguntas si toda la práctica espiritual valió la pena. ¿No sería más fácil simplemente reaccionar con ira, culpar a los demás, sumergirse en la autocompasión? Al menos habría una satisfacción perversa en la indignación justa. Pero entonces recuerdas las palabras de Geshe Thupten. El objetivo no es nunca más sentir emociones difíciles. El objetivo es desarrollar una relación sabia con ellas. Te sientas a meditar, no para huir de las emociones difíciles, sino para estar presente con ellas. Sientes la frustración en tu cuerpo, notas los pensamientos de autocompasión surgiendo y pasando. Observas cómo la mente quiere crear historias sobre lo injusta que es la vida. Gradualmente, sin forzar nada, sientes un ablandamiento. Las emociones todavía están allí, pero hay menos resistencia a ellas. Y en ese espacio de aceptación emerge una sabiduría más profunda. Todos esos desafíos son oportunidades para practicar. La vida no te está sucediendo a ti, te está sucediendo para ti, ofreciéndote infinitas oportunidades para desarrollar paciencia, compasión y sabiduría.